En esta clase vamos a tratar sobre la economía de Europa en el largo siglo XVI, es decir, en el período comprendido entre los años 1500 y 1650 aproximadamente. Las historias tradicionales de la economía en el siglo XVI acentuaban por lo general 4 características. En primer lugar, un estancamiento de la economía de los países del Mediterráneo occidental, es decir, básicamente de la península ibérica e italiana. Estas regiones habían sido los motores de la economía medieval, pero durante el siglo XVI pierden esa condición y se reconoce un desplazamiento del centro de gravedad económica hacia Europa noroccidental. Una segunda característica es el crecimiento demográfico, que llega al punto en el que la presión de la población sobre la tierra y sus recursos desemboca en situaciones de hambruna y escasez. Una tercera característica de este periodo es una suba de precios sin precedentes, conocida tradicionalmente en la historiografía como la revolución de los precios, y asignada tradicionalmente también al impacto de la plata americana en Europa. Cabe destacar que la revolución de los precios no vino acompañada de una revolución de los salarios, lo que generó un empobrecimiento de vastos sectores de la población europea. Finalmente, también se sostenía que el siglo XVI vino marcado por los comienzos del capitalismo, es decir, por el nacimiento de la economía moderna en términos de crecimiento, innovación y acumulación. Mucho de esta imagen tradicional sobre la economía de la temprana modernidad ha sido cuestionado en las últimas décadas. Investigaciones más recientes han rechazado sobre todo, como veremos en esta clase, el impacto inflacionario de la plata traída a Europa desde el Nuevo Mundo. Antes de la década de 1580, su volumen habría sido muy escaso, mientras que el cambio decisivo del centro de gravedad del Mediterráneo al Atlántico se produciría recién entre las décadas de 1590 y 1620. Las investigaciones más recientes también tienden a postergar la aparición del capitalismo y a ver su desarrollo como un proceso muy gradual. En esta clase veremos un panorama muy general y breve de la economía europea del siglo XVI. Primero vamos a tratar algunas tendencias que se reconocen en todo el continente y luego vamos a analizar los cambios específicos de 3 regiones: la Europa oriental, la Europa mediterránea y la Europa noroccidental. Comencemos entonces con una descripción de las tendencias generales que caracterizan a la economía de todo el continente durante el siglo XVI. Y veamos en primer lugar a la población. Según el cálculo de Jan de Vries, un historiador holandés, la población de Europa aumentó durante el siglo XVI un 27%. Se pasó así de un total de 60,9 millones de habitantes en el año 1500 a 68,9 millones en el año 1550 y a 77,9 millones en el año 1600. El historiador alemán Peter Kritte, por su parte, hace un análisis semejante sobre un territorio más amplio, que incluye la Rusia europea, Hungría, Rumania y los Balcanes. Él estima el crecimiento de la población en esta región en un 26%, pasando de 80,9 millones en el año 1500 a 102,1 millones en el año 1600. Por supuesto, estas cifras ocultan fuertes variaciones regionales. Inglaterra sería el país que registra un crecimiento mayor del 82,6%, pasando de 2,3 millones de habitantes en el año 1500 a 4,2 millones en el año 1600. La población de Holanda aumentó en el mismo periodo un 57,8% y la de Escocia e Irlanda el 25%. El incremento en los países mediterráneos habría sido menor, del orden del 20%. Los porcentajes de población urbana también crecieron durante el siglo XVI, pero en una proporción mucho menor al porcentaje del crecimiento de la población total. Pasemos ahora al tema de los precios.
Nadie discute que en el siglo XVI los precios subieron, pero lo que no está claro es cuáles fueron las causas de este proceso. Una tendencia indiscutible es que el precio de los alimentos, especialmente el del grano, subió con más rapidez que el de los productos manufacturados. Hubo importantes variaciones regionales en este proceso y la suba en el valor del grano fue más pronunciada en Francia e Inglaterra que en Alemania. La tesis tradicional que explicaba este proceso por el impacto de la llegada de la plata americana a Europa no es hoy aceptada, porque la plata americana no comenzó a llegar a Europa en cantidades significativas hasta la década de 1580, cuando el proceso inflacionario llevaba ya largo tiempo en marcha. Un impacto mayor parece haber desempeñado el boom minero en Europa Central, que introdujo en el mercado probablemente más de 50.000 kilogramos de plata por año. En algunos países, como en Inglaterra, el deterioro de la moneda contribuyó a la inflación local, pero en la mayoría de los países de Europa la calidad de la moneda permaneció estable, por lo que no se trata de un factor que pueda explicar la tendencia generalizada hacia la suba de precios en el continente. Más importante como factor inflacionario fue el desarrollo y la expansión de nuevos mecanismos de crédito. Esto ocasionó una expansión de la oferta monetaria y también una aceleración de la velocidad de circulación del dinero, factores ambos que contribuyeron a la suba de los precios. La suba de precios también está relacionada con el crecimiento de la población, que incrementó la demanda de alimentos y, especialmente, la de los cereales, que son el insumo fundamental para la producción del pan, la principal comida de los sectores populares. La agricultura europea enfrentaba numerosas limitaciones estructurales que impedían un incremento correspondiente de la producción, por lo que la mayor demanda condujo a una fuerte suba de los precios que se mantuvo en el tiempo. En el siglo XVI, los salarios de toda Europa no pudieron seguir el mismo ritmo ascendente de los precios. Subieron en términos nominales, pero cayeron en términos reales, es decir, perdieron poder de compra. El crecimiento de la población significó una mayor oferta de trabajo que hizo caer los salarios. Además, en muchas partes de Europa se tomaron medidas para poner topes legales a los ingresos de los trabajadores. En el ámbito rural, los trabajadores sin tierra, los jornaleros, cobraban normalmente parte de su salario en especie, y ello los protegió, al menos en parte, contra la inflación. No sucedió lo mismo en las ciudades, donde hubo un incremento de la pobreza y la indigencia. Dejando de lado estas tendencias generales que afectan a todo el continente, podemos distinguir tres regiones de Europa con rasgos económicos diferentes durante el siglo XVI. Veamos primero la situación de Europa Oriental. Tradicionalmente se ha considerado esta región como la víctima de un atraso económico relativo en comparación con Europa Occidental a comienzos de la Edad Moderna. Esta opinión se basa en la valoración que se hace del desarrollo en esta región durante el siglo XVI de una producción de cereales en latifundios controlados por la nobleza con un régimen señorial intensificado, en el que los campesinos perdieron libertades y se vieron degradados a la condición de siervos. Parte de este cereal se exportaba a Europa Occidental, lo que se ha visto a su vez como evidencia de una dependencia colonial de Europa Oriental. Sin embargo, esta imagen debe ser relativizada, porque deja de lado otros aspectos de la economía de esta región, como por ejemplo el próspero comercio ganadero o el florecimiento de la minería. En todo caso, los términos de intercambio favorecían a Europa Oriental, dado que, como dijimos, el valor de los cereales subía por encima del de los productos manufacturados. En regiones de Europa Oriental en las que no es posible el cultivo de cereales, como en partes de Polonia y Hungría, floreció una importante actividad ganadera que exportaba varias decenas de miles de cabezas de ganado a Europa Occidental. Hungría contaba además con una importante producción vitivinícola. No obstante, la actividad más intensiva en capital y la que más inversiones externas
recibió en Europa Oriental fue la industria minera. Esta actividad otorgó espectaculares beneficios. Las minas de plata eran las más rentables de todas, con grandes depósitos en el norte de Bohemia, Eslovaquia, Carintia y Tirol. Hasta el siglo XV, la plata se había extraído principalmente de los minerales de plomo mediante un proceso llamado copelación. La invención de una nueva técnica, la licuación, permitió extraerla también del cobre argentífero mediante la adición de plomo. Este avance aumentó el potencial productivo de algunas regiones mineras e impulsó también el desarrollo de la minería del plomo y del cobre, que eran metales que también se destinaban a muchos otros usos. La expansión de la industria minera en Europa Central y Oriental se llevó a cabo ante todo gracias a la inversión de las compañías comerciales y financieras de las ciudades del sur de Alemania, sobre todo de centros como Augsburg, que aportaron los capitales iniciales y su conocimiento organizativo y administrativo. Un caso notable fue el de la familia de los grandes banqueros Fugger, que obtuvo de sus minas de plata beneficios fabulosos. Los Fugger se asociaron con emprendedores locales para poner en marcha sus empresas mineras, pero con el tiempo fueron comprando sus partes y se transformaron en los únicos controladores de un vasto imperio minero. Otras compañías alemanas hicieron lo mismo, aunque en una escala menor. La producción de cobre argentífero alcanzó su máximo y luego comenzó a caer a mediados de la década de 1540. Durante un tiempo, una nueva tecnología, la amalgama, que permitía extraer plata de minerales no plomizos mediante la adición de mercurio, permitió mantener la producción. Pero a partir de 1570, la llegada de la plata americana del Virreinato del Perú inundó el mercado europeo e hizo que la extracción en Europa Central ya no fuera rentable. Tradicionalmente, se ha considerado el capitalismo comercial de las compañías alemanas que invirtieron en Europa Oriental como el responsable del atraso de la región. Estas tesis no son hoy generalmente aceptadas. Una causa, al menos parcial, tiene que ver con el desarrollo de una agricultura cerealera feudal muy rentable por parte de la nobleza local, que fue un factor que sin duda desalentó la realización de inversiones alternativas. La nobleza no tenía tanto que ganar y sí mucho que perder de un desarrollo económico centrado en las ciudades. Pasemos ahora a ver las características de la región del Mediterráneo occidental. Como dijimos al principio de la clase, también se ha considerado que esta región experimenta durante el siglo XVI un atraso relativo. Sin embargo, tenemos que decir que conservó su legado medieval de un alto nivel de urbanización y que sus ciudades siguieron creciendo durante el siglo XVI, aunque algunas de ellas lo hicieron de forma hipertrófica. La agricultura de cereales en esta región se caracterizó por rendimientos mediocres y en descenso, como consecuencia, probablemente, de una expansión de la superficie cultivada hacia terrenos de menor calidad causada por la necesidad de alimentar una población creciente. Para la mayoría de los campesinos, la estrategia de supervivencia siguió siendo la diversificación, no la especialización. Común a muchas regiones mediterráneas era la práctica conocida como cultivo mixto, que consistía en el cultivo combinado de olivos, vides y cereales con la finalidad de disminuir riesgos y asegurar la subsistencia en vez de responder a oportunidades cambiantes ofrecidas por el mercado. En áreas específicas, donde se contaba con acceso a mercados externos, derechos de propiedad firmes sobre la tierra y oferta abundante de alimentos para la compra, los campesinos podían optar por la especialización estacional, como fue el caso, por ejemplo, en Sicilia. Por otra parte, en regiones que contaban con ventajas adicionales como el riego, tal como sucedía en la Lombardía central, se desarrollaron producciones especializadas llevadas a cabo por campesinos arrendatarios que empleaban mano de obra asalariada. Sin embargo, por todo el Mediterráneo, lo común era que el campesinado cultivara sus tierras
mediante contratos de aparcería, en virtud de los cuales el propietario extendía un crédito al labrador bajo la forma de semillas, aperos y la propia tierra, a cambio de una parte de la cosecha, normalmente la mitad. La parcería es generalmente considerada un sistema ineficaz, ya que no fomentaba la inversión ni la realización de mejoras que pudieran incrementar la producción. En general, las regiones del Mediterráneo siguieron siendo prósperas durante el siglo XVI, aunque se produjeron cambios estructurales en sectores determinados de la economía, como la tendencia de las industrias de lino, lana y seda de mudarse de las ciudades al campo. Ya fuera que utilizaran el sistema de producción a domicilio, putting out, o no. Las exportaciones hacia el norte de Europa cayeron, pero aquellas hacia el norte de África y hacia el Levante se mantuvieron estables. Génova y Venecia se recuperaron de la aparición de Lisboa y Amberes como nuevos centros del tráfico de especias y siguieron siendo centros financieros y productivos de primer orden. Veamos por último cuál era la situación de Europa noroccidental. Esta región comprende zonas tan diversas como Alemania Occidental, el norte de Francia, los Países Bajos o Inglaterra. Se caracterizó en líneas generales por una economía dinámica que generó crecimiento y nuevas oportunidades de desarrollo. En la agricultura de estos territorios hubo gradualmente un avance hacia el capitalismo agrario que permitió un incremento de la producción. De la vieja división de la sociedad entre los propietarios de la tierra y un campesinado sujeto a la servidumbre, se pasó a un nuevo sistema tripartito en el que encontramos terratenientes, arrendatarios que pagan tarifas de mercado por el derecho de uso de la tierra y jornaleros asalariados. Los arrendatarios tenían incentivos para introducir innovaciones, y eso llevó a mejoras técnicas y al incremento de la producción. Esta es la tesis clásica del historiador norteamericano Robert Brenner y ha sido muy debatida, pero puede servir de marco general para aproximarse a los cambios económicos en esta región. En general, la investigación más reciente considera que los cambios se dieron de forma más lenta y gradual de lo que creía Brenner. Esta región también se caracterizó por una producción textil dinámica capaz de innovar en sus procesos productivos para alcanzar nuevos mercados. Un ejemplo lo constituyen las llamadas nuevas pañerías, que imitaban a los textiles de alta calidad, pero utilizando lanas más baratas para llegar a un sector más amplio de consumidores. La economía rural de esta región estaba muy integrada con el sector artesanal protoindustrial. Un ejemplo es el cultivo de gran número de productos auxiliares de la producción textil, como por ejemplo las plantas necesarias para la elaboración de los tintes. La agricultura de esta región diversificó así su producción. La agricultura de los Países Bajos es un caso especial. Fue la que avanzó más rápido y de manera más profunda a relaciones capitalistas. La ecología desempeñó un papel central en este proceso. El hundimiento de las turberas a finales de la Edad Media dio lugar primero a su desecación y luego a su inundación. El resultado fue la degradación de la agricultura. La población rural conservó sus tierras, pero perdió por estos cambios ambientales sus medios de subsistencia. Al no tener otras alternativas, los campesinos de los Países Bajos tuvieron que optar por alternativas de especialización más arriesgadas. En suma, tuvieron que invertir, innovar y acumular, o, si no, dejar por completo la agricultura. El crecimiento de la economía rural inglesa desde 1500, por su parte, fue un reflejo de los avances que se produjeron en el norte de los Países Bajos. El campesinado tradicional inglés se vio expropiado de sus parcelas a medida que los señores extendían sus derechos de propiedad para transformar la posesión por enfiteusis de los campesinos en tenencias por arriendo a precios competitivos y fijados por el mercado. Entre 1450 y 1700, la gentry, es decir, la nobleza terrateniente baja y media de Inglaterra, se convirtió en propietaria de la mitad de las tierras de cultivo del país. Del mismo modo, las tierras que hasta ese momento habían sido cultivadas en campos abiertos, open fields,
fueron cerradas en enclosures y a menudo dejaron de labrarse y fueron convertidas en tierras de pasto para ganado ovino que producían lana para la industria textil. El hecho de que tanto los propietarios de la tierra como los arrendatarios abrazaran en Inglaterra la agricultura capitalista fue el resultado de una peculiar evolución social y jurídica en este país, por la que un reino unificado precozmente reconoció a través de los tribunales los derechos de propiedad de los individuos. Además, fue decisivo que la apropiación feudal no fuera sustituida, como en Francia, por onerosos impuestos estatales. Por último, la aparición de un mercado nacional dirigido por Londres y mantenido a través de una red de ferias regionales establecida a finales de la Edad Media fomentó la inversión en agricultura y la especialización. En este contexto, la industria lanera cambió su orientación y en lugar de a la exportación, dedicó su producción a abastecer a la industria textil local, que se vio favorecida por la existencia de una mano de obra asalariada, rural y sin regularizar, que ya no estaba sujeta al régimen de una agricultura de subsistencia. A diferencia de lo que sucedió en Holanda, que basó su desarrollo en las exportaciones, el de Inglaterra se basó ante todo en el mercado interno.